Importantes. El día domingo hubo elecciones en la Junta Central Radical, o sea, en el radicalismo platense, no solo platense, sino también a nivel provincial, donde se expresó un triunfo del sector que se veía que iba a triunfar claramente, que era el encabezado por Claudio Frangul, frente al de Sergio Panela. Recordemos, Frangul, actual concejal del radicalismo en la ciudad de La Plata. Panela, exdiputado provincial, había sido precandidato a intendente el año pasado por una de las dos listas que había presentado la UCR. Ganó bastante tranquilamente, un 60%, un 40% más o menos Frangul, en unas elecciones con muy baja participación. En lo que es la ciudad de La Plata, el radicalismo tiene un padrón cercano a los 30.000 afiliados, fueron entre 3.000 y 3.500, bastante bajo dentro de lo que es en 10%, es un número muy bajo para eso, pero bueno, también da cuenta de una situación del radicalismo que se está también reorganizando mucho a partir de lo que es lo que fueron y lo que son los frentes Cambiemos en diferentes instancias, ¿no? Y particularmente aquí en la ciudad, que lo posicionó nuevamente como un actor de peso, con 4 concejales. La situación en la provincia es bastante extendida, ¿no? Pasó de tener 17 intendencias a tener 33, un salto muy significativo. Y también con la recuperación de algunas provincias históricas. El triunfo de Morales en Jujuy, por ejemplo, fue lo más marcado, independientemente del análisis que se pueda hacer de la política que Cambiemos a la Unión Cívica Radical. Le vino muy bien ese armado en tema de reestructurar su espacio político luego de la crisis casi terminal que pareciera haber tenido luego de lo que fue la experiencia de la Alianza. Y que más allá de la cuestión política en términos de ascenso a lugares de gobierno, también se desarrolla esta lista de poder en términos económicos, porque tanto las cajas de concejalías como intendencias y gobernaciones le implica también un crecimiento en la estructura de este partido. Claramente, y bueno, hay un eje fuerte ahí de debate entre las dos listas, entre la encabezada por Frangul y la de Panela, era la cuestión respecto a Cambiemos y fundamentalmente ante el gobierno de Julio Garro. Ahí había una diferencia donde el primer sector, el ganador, tiene un alineamiento con lo que es la gestión de Cambiemos, una posición mucho más equidistante de Panela. De hecho, cuando asume Garro, le ofrecen a Panela lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, que la terminó rechazando, incluso la de Salud, a gente de su equipo. Y también Florencia Rollier, una de las concejales de la UCR, tiene una agenda muy opositora, incluso muchas veces más que sectores del propio peronismo, ante el gobierno de Cambiemos, con denuncias sistemáticas respecto a corrupción en el mercado central, las obras fluviales, bueno, y un conjunto de denuncias sistemáticas que se hacen desde el propio seno del radicalismo, desde este sector. Pero bueno, la elección determinó que lo que ganó fue el espacio que se vincula mucho más fuerte con Cambiemos. Ya cuando se veía cómo se iba preparando esa elección, era evidente ese resultado. Por ejemplo, al lado del ganador, de Frangul, están los sectores vinculados al alfonsinismo, a Storani, a lo del vicegobernador Daniel Salvador, que fue el único candidato a nivel provincial para el Comité Central Provincial de la UCR. Y del otro lado, Panela estaba bastante solo. Entonces se veía que era esto. De hecho, si uno lo analiza, bastante buen resultado por este escenario con el que llegaban. Y una situación en provincia en general que también expresaba esta situación de una interna muy fuerte dentro del radicalismo, por la cuestión de cómo posicionarse con Cambiemos, con internas en muchos municipios. En Ensenada, por ejemplo, también hubo interna, en Mar del Plata, incluso con denuncias cruzadas muy importantes. Hubo algunas elecciones que no se realizaron por estar judicializadas, y en algunos municipios, puntualmente de Bragado y General Villegas, hubo hasta denuncias penales de un sector al otro sobre irregularidades, una perspectiva de fraude, que los avales de las listas estaban truchados, algunos eran de personas fallecidas, con lo cual una elección bastante complicada en términos de una disputa muy fuerte hacia adentro del radicalismo. Y también una elección que muestra los vicios de los partidos ya clásicos, donde se dirimen muchas veces o en la justicia o también en lo que tiene que ver a la fuerza, por decirlo de alguna manera, con este cruce de acusaciones y demás de no aceptar una derrota, y se va también reproduciendo esa misma lógica que ha llevado el radicalismo a la debacle. Así es. En Ensenada hay una situación muy particular, que es que allí se ganó el oficialismo encabezado por Luis Podio, que tiene una posición un poco más distante de Cambiemos. Ahí la situación es distinta porque, bueno, gobierna el Frente para la Victoria,
le ganó muy ajustado a La Madrid por 137 votos a 117, también muy poca gente votando allí. La particularidad es que, según el estatuto de la UCR, para poder ser reelecto, que este sería el caso de Podio, se necesita el 55% de los votos y no estaría llegando a esa situación, con lo cual posiblemente no tendría que asumir él, sino su vice, ganaría la lista, pero bueno, estaría esa situación ahí abierta. Pero bueno, lo clave fue esta elección platense con un claro triunfo del sector de Frangul. Precisamente con él ya estamos en comunicación telefónica para analizar un poco el escenario particular del radicalismo de la ciudad, bueno, y la política que nos lleva hoy en día. Muy buenas tardes, Claudio. Facundo Suárez les saluda, Dispando el Agitero. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes y un gusto de hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. ¿Qué expresa el triunfo de su espacio político? Bueno, en realidad el triunfo tiene que ver mucho con la democracia interna que tiene el radicalismo, que es un partido que realiza democráticamente su elección de autoridades. Y bueno, este triunfo particular acá en La Plata demuestra un claro compromiso con lo que fue la convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo ahí junto con el PRO y la coalición cívica decidió formar este frente electoral que pudo vencer al kirchnerismo y generar una alternativa muy importante para el país, que fundamentalmente, bueno, logró la alternancia, que es un factor importantísimo para la democracia, pero también generó una expectativa que tiene que ver más con la transparencia, con las cuentas claras, con decisiones importantes como está tomando la gobernadora Vidal y el vicegobernador Salvador en áreas tan sensibles como el juego clandestino, la policía, el servicio penitenciario, las transparencias en las licitaciones de obras públicas. Creo que nuestro triunfo acá en La Plata ratifica este espíritu de Cambiemos, donde yo entiendo que se ha fortalecido el radicalismo y que también se ha fortalecido esta construcción de Cambiemos en la ciudad. Perfecto. Y respecto a lo que fue la construcción de la campaña de Panela, muy anclado en que el triunfo de usted significaba también el triunfo de Garro. ¿Cómo se trabaja esa lectura política de que lo que triunfó el domingo fue un sector vinculado estrictamente al actual intendente, a Julio Garro de Cambiemos? ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo se trabaja? En realidad, si vemos el resultado electoral, nosotros hemos logrado sobre 29 representantes que tiene el plenario de la Junta Central de La Plata, 24, donde hay una clara mayoría en este sentido. De todas formas, nosotros felicitamos a los que han votado a Panela y a todos los afiliados que participaron, y ahora, bueno, vamos a trabajar en conjunto por la unión del radicalismo. Nosotros, quizás la diferencia con el otro sector es que nosotros somos defensores de Cambiemos desde el primer día y entendemos que el rol del radicalismo es ayudar en el esquema de Cambiemos, corregir, criticar orgánicamente las cosas que no nos gustan, pero siempre en un espíritu constructivo. Nosotros tenemos que pensar que la esperanza del pueblo argentino en Cambiemos, la función del radicalismo es trabajar sobre esa esperanza y mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Claudio, ¿qué tal? Te saluda Andrés. La consulta tiene que ver, ha manifestado recién, somos defensores de Cambiemos, en ese marco, y yendo un poco también al plano regional de aquí en La Plata, y charlando sobre las problemáticas de los vecinos. Uno de esos temas tiene que ver con el conflicto de la línea este. En ese aspecto, ¿qué lectura le merece la represión que han sufrido los trabajadores de esa línea el día lunes? Bueno, nosotros repudiamos la represión, no estamos de acuerdo. Es más, en el Consejo Deliberante, hoy por unanimidad, todos los bloques hemos repudiado la represión y entendemos que estos conflictos se tienen que solucionar en el marco del diálogo, de la ley, con las intervenciones del Ministerio de Trabajo también en una situación como esta, con los sindicatos, con todos los representantes sentados en una mesa, pero repudiamos esa represión que sufrieron los trabajadores. En su momento, cuando se dio el traspaso de la línea este hacia el grupo empresarial de Corbeli,
se manifestó de muchos sectores, incluso muchos sindicales del espacio, esta problemática de una concentración monopólica en manos de Corbel y de la empresa Unión Platense. El bloque de usted y muchos otros bloques del gobierno de Cambiemos llevó adelante esa política. ¿No creen que fue un tanto errada viendo los resultados? Bueno, en realidad el sistema de transporte de la ciudad de La Plata está colapsado desde hace mucho tiempo. Acá viene 28 años gobernando un mismo partido político, 24 años venía gobernando un mismo partido político en la ciudad, con un sistema obsoleto, con serios inconvenientes de tránsito, de transporte, no solamente en lo que tiene que ver con el funcionamiento del transporte, sino que, por ejemplo, una ciudad que no tiene carriles exclusivos, en fin, un mal sistema de transporte. Lo que hizo esta gestión a los pocos días de asumir fue evitar un conflicto mayor que podía sucederse. O sea, es imposible cambiar el sistema de transporte si no se hace un trabajo global donde se involucren un montón de cuestiones. Acá lo que se hizo en ese momento, y por el poco tiempo, es más, fue la primera sesión del año bajo la intendencia del intendente Garro, fue solucionar un problema coyuntural que había que encontrar alguna solución para ese momento y no dejar a la ciudad o a un sector de la ciudad sin transporte. Pero combinamos que el sistema de transporte es muy malo y hay que trabajar muchísimo para mejorarlo, y no es un tema que se hace de un día para el otro. Claudio, te saluda Yelén. Mientras nosotros estamos charlando acá, hay una caravana de los pibes y las pibas que están reclamando por políticas para la niñez y en contra de la baja de la edad de imputabilidad, entre otros reclamos. ¿Vos qué perspectiva tienen ahora que ha cambiado esta interna en la UCR al respecto? Bueno, nosotros entendemos que acá hay una deuda social importantísima en la Argentina. Nosotros, después de 12 años de un gobierno que dejó un 30% de pobres, en nuestra región hay alrededor de 130.000 vecinos viven en barrios de emergencia. O sea, tenemos una deuda social tremenda. El sistema penitenciario, lo que son las escuelas, los hospitales de la ciudad. Hay mucho para trabajar, y obviamente que en los temas de niñez también tenemos que trabajar muchísimo, y bueno, esto tiene que ser también acompañado por un buen proceso de crecimiento económico, que nosotros esperamos que esto empiece a vislumbrarse el año que viene, donde se pueda generar mayor distribución. Pero sí, el Estado tiene que estar muy presente en todas las políticas sociales, y en ese sentido creo que medidas como la reparación histórica de los jubilados, como la asignación por hijo también a los monotributistas, la duplicación de las partidas para comedores escolares que instauró la gobernadora Vidal, son todas medidas sociales que van ayudando y a paliar la crisis en los lugares, en los sectores más necesitados de la sociedad. Claudio, en este debate sobre cómo abordar la problemática social en distintos aspectos, estamos viendo que desde Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial, se está apostando a combatir de algún modo y entre comillas la inseguridad, que también es un debate de cómo desarrollar este concepto, enviando más policías tanto a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y a los barrios. En ese marco, ¿cuál es su opinión al respecto sobre cómo debe combatirse la poca contención que tienen los jóvenes? Si con más policías o destinando más presupuesto a seguridad, o también destinándolo o directamente pensando la salud, la educación en otra perspectiva. No, el tema de seguridad es un tema que hay que trabajarlo desde muchos aspectos. Si uno anda por alguna ciudad europea va a ver que hay pocos policías en la calle, y bueno, y sin embargo tienen altos niveles de seguridad, con lo que quiere decir que no es que con más cantidad de policías vamos a resolver el problema. Yo soy de una generación que cuando éramos chicos podíamos jugar en la puerta de casa sin ningún tipo de problema, podíamos dejar la puerta abierta, la bicicleta, era muy raro que se roben una bicicleta o que suceda algo así, con lo cual, bueno, pero era una sociedad donde no había tanta pobreza, no había tanta marginación, no había entrado el narcotráfico como entró a nuestro país estas últimas décadas.
En fin, es un problema muy global, donde hay que darle mucha importancia a que los jóvenes tengan oportunidades para estudiar, para trabajar. Acá tenemos un 50% de nuestros pibes que no terminan la escuela secundaria, y de ese 50% que terminan, un alto porcentaje no comprende textos. Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo en lo social y en lo educativo, y obviamente que en una situación de emergencia trasladar algunas fuerzas de seguridad para reforzar la seguridad en algunos lugares sirven para el momento actual, como para frenar, para controlar, para cuidar un poco más a la gente, pero las medidas de fondo para mejorar la seguridad tienen que ver con la distribución del ingreso, la educación, la salud, y son medidas que se van a lograr en el mediano y largo plazo. Sí, recientemente Pablo Bruera fue nombrado como síndico en el Grupo Vapro. Ahí hubo diferentes lecturas, un posible acuerdo de acercamiento de Vidal a lo que fue el Grupo Esmeralda. Por el lado del gobierno se dijo eso es una decisión de la oposición a la cual debemos acatar. ¿Qué opinión le merece usted la cuestión de Bruera nuevamente con un cargo en el Estado? Sí, la verdad que no me gusta, si usted me pregunta individualmente, no me gusta que ocupe ese lugar, pero entiendo que bueno, que es un espacio de la oposición y que bueno, tienen todo su derecho en que ese grupo de intendentes incorporen a alguna de las personas que ellos quieran, y bueno, pero no me gusta que la participación de Pablo Bruera en un lugar donde sea una especie de control sobre una de las empresas del Grupo Vapro. En poco, ya estamos casi finalizando el año que viene ya marzo, abril, empieza la dinámica política del año y lo electoral aparece como algo central en unas elecciones donde Cambiemos deberá revalidar las muy buenas elecciones del año pasado en todos los ámbitos y particularmente aquí en lo que nos compete en La Plata. Lea sus declaraciones al diario El Día la semana pasada, donde usted planteaba el radicalismo que debe tener un protagonismo en los que son las elecciones del 2017. ¿Eso qué significaría? ¿Usted tiene trazado una perspectiva para la UCR local de aquí al año que viene? ¿Ve como una posibilidad desde antes, una unificación de las listas de cara a ese escenario? ¿Ve como una perspectiva de justamente protagonismo y ir con una lista propia del UCR dentro de una interna de Cambiemos? Bueno, todas las variantes son posibles. De todas formas, yo creo que hay que buscar en lo posible consensos dentro de Cambiemos. Y bueno, y también para eso están las PASO, que es una herramienta donde se puede competir dentro de ese continente que Cambiemos. Entiendo que todas las posibilidades están abiertas electoralmente, ¿no? En el sentido de que puede haber alguna lista de consenso con todos los sectores que forman Cambiemos, y puede haber también pasos donde se compita, como por ejemplo fue la otra vez, donde las tres listas que compitieron tenían representantes del PRO, de la coalición cívica y del radicalismo. O sea que en ese sentido me parece que cualquiera de las posibilidades pueden ser válidas. Habrá que ver cuando nos acerquemos un poco más a las fechas de las elecciones. Bueno, perfecto. Frangul, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, hasta siempre. No, por favor, hasta luego. Bueno, allí pasaba el testimonio de Claudio Frangul, actual presidente de la Junta Central del Radicalismo Platense. Me parece que deja bastantes puntas interesantes del debate. Siempre es complejo para llevar adelante. No se encuadra dentro de la sintonía del tipo de entrevistas que realizamos. Por lo general aquí en el programa también es interesante poder conversar con estos protagonistas de la política platense, la política provincial, donde también